mañana, lo prometido es deuda, continuamos con la reflexión de la semana pasada. ¿Alguien se acuerda cómo se llamó antes de que lo pongan? ¿Alguien se acuerda? Los que estuvieron. Una Navidad sin miedo. Para los que no estaban, vamos a hacer un super repaso. Una Navidad sin miedo. Hablamos sobre los personajes de la primera Navidad. Personajes que tuvieron miedo. Hicimos una comparación que los miedos que ellos tuvieron son muy parecidos a los miedos que en la actualidad tenemos. El primer personaje que vimos, ¿quién fue? María, una joven adolescente, enfrentó el miedo a sentirse incapacitada e incompetente para la tarea que le había sido asignada. ¿Alguna vez te has sentido incapacitada o incapacitado para hacer algo que Dios te ha llamado a hacer? Claro que sí, aquí todos aplicamos. El segundo personaje, José, un joven, estaba comprometido con María y María le sale su domingo 7. Estoy embarazada, José. ¿Cuál fue el miedo de José? Miedo al que dirán. Él quería complacer seguramente a toda la gente, pero vimos que nunca vamos a complacer a todos. Siempre vamos a quedar mal y nos desgastamos, nos esforzamos. Ese es un miedo natural también. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? El miedo de José. El siguiente personaje, los pastores a Belén. Los pastores estaban en el silencio de la noche y dice la Biblia que de repente un resplandor los movió de su comodidad. ¿Cuál fue el miedo de los pastores? El miedo al cambio repentino. Dice que de repente, ¿cuántos de repente vivimos en nuestra vida? Planeamos esto, planeamos aquello y de repente Dios cambia el rumbo de nuestros planes. Los pastores se sintieron espantados por lo que estaban viviendo. Ellos vivían en la oscuridad. No era normal que un rayo de esa intensidad, de una luz de esa intensidad, apareciera de repente en el cielo. Nosotros también tenemos miedo a los cambios. Cambio de trabajo, cambio de pareja, no, cambio de pareja. Cambio de casa, nos da miedo de escuela, nos da miedo a lo que va a pasar, a esos cambios que no nos gustan porque nos desestabilizan. Los pastores sintieron miedo. Después vimos a un personaje del cual no quisiéramos recordar. Ahora sí, el rey Herodes. El rey Herodes se sentía, ¿verdad? Pues el rey. Y como dato curioso, pues que mató a todos los que tenía cerca para que nadie llegara al trono. ¿Cuál era el miedo del rey Herodes? Miedo a perder el control. Miedo a perder el trono. ¿Y saben qué? Nosotros muchas veces así estamos. Cuando no queremos soltar el control de la televisión, ¿verdad? Hacíamos el ejemplo. Y no queremos que nadie más lo active. Cuando no queremos perder el control, ¿qué pasa? Nos preocupamos y entramos en miedo. Este rey Herodes entró en pánico, porque como que un rey había nacido. Y bueno, él hizo muchas cosas para evitar, pero el plan de Dios era otro. Nosotros también perdemos el control. Nos da miedo cuando perdemos el control de las cosas. Y por último, el último personaje, Zacarías, un hombre anciano junto con su esposa Elizabeth, por muchos años le habían pedido a Dios un hijo y Dios no había dado respuesta aún. Ellos ya estaban decepcionados. El miedo a que Dios no responda a nuestras oraciones. ¿Cuántas veces, por días, semanas, meses o años, le has pedido algo a Dios? Y simplemente Él ha permanecido en silencio, no ha dado respuesta. ¿Saben? Cuando no tenemos respuesta de Dios, nos decepcionamos. Y pensamos que Dios nunca va a responder. Y también nos decepcionamos con las personas, nos decepcionamos y dejamos de creer, dejamos de confiar en los demás.
Y ese es un miedo que enfrentamos. Enfrentamos otros tipos de miedo, muchos más, pero estos miedos los vemos en los personajes de la primera Navidad. En esta mañana yo he invitado a mi hermano Cruz. Él me platicaba sobre datos históricos y culturales de la época muy interesantes. Y él nos va a compartir con nosotros para ya después yo seguir con la segunda parte de este mensaje. Hermano, adelante. Gracias. Acá. Buenos días, amados hermanos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede de estar aquí al frente. Quiero darle lectura a dos textos. No es necesario que hablen las Sagradas Escrituras. Estos versículos se encuentran en Deuteronomio 6:4. Voy a dar lectura. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el otro versículo que se encuentra es en el Nuevo Testamento, Lucas 10:27. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos versículos, uno que se encuentra en el Antiguo Testamento, el Deuteronomio lo escribió Moisés, aproximadamente en el año 1450 antes de Cristo. Y este que se encuentra en Lucas, fueron palabras de Jesús. Lo escribió aproximadamente cuando él tenía 30 años, es decir, hay una diferencia de 1480 años. ¿Sí notaron ustedes cuál es la diferencia en el texto? ¿De cuál palabra no aparece en el Antiguo Testamento? En el Deuteronomio y en el Lucas hay una palabra que no viene. Me gusta preguntar, pero no con el afán de avergonzar a nadie, sino para que aprendamos juntos. Bueno, la palabra que Jesús añade es la de con toda tu mente. Esa no viene en Deuteronomio. Esa palabra mente es ahí donde tenemos el intelecto y el conocimiento que le metemos durante toda nuestra vida. Entonces, todo eso lo tenemos que poner al servicio de Dios. Todo nuestro intelecto, nuestro conocimiento, todo al servicio de Dios. Hace 2028 años, unos pastores en los campos cerca de Belén se quedaron asombrados viendo un espectáculo que nunca antes habían visto ni oído antes. Las nubes de invierno se despejaron y un coro celestial aclamó en un canto majestuoso. Un ángel proclamó: estamos aquí para anunciar la primera Navidad anual que desde hoy se celebrará en todo el mundo el 25 de diciembre. ¿Es esto cierto, Iglesia de Cristo? Por supuesto que no. Lucas registra que los ángeles, en efecto, anunciaron el nacimiento de un Salvador que es Cristo el Señor. Y es cierto que los pastores recibieron la noticia, pero ¿fue la declaración hecha un 25 de diciembre? La verdad es que la Navidad, como la conocemos hoy, es una innovación más bien moderna, ya que el nacimiento de Cristo no se celebró sino hasta que hubo pasado más de 300 años. Años en los cuales los registros del nacimiento preciso se perdieron. La iglesia primitiva recordaba y celebraba la resurrección de Cristo de entre los muertos, que era lo más importante. Pero la iglesia fue lenta para añadir
el nacimiento de Cristo a su lista de fechas dignas de reconocimiento. El médico Lucas señala la fecha del nacimiento de Cristo al mencionar a un personaje universalmente conocido, César Augusto, quien era el emperador de Roma. La historia de Roma nos muestra que César Augusto nació 691 años después de la fundación de la ciudad de Roma. Pero también Lucas en el capítulo 2 dice que Cirenio era el gobernador de Siria. De nuevo, gracias a los registros cabales de Roma en cuanto a nombres y acontecimientos, los historiadores han determinado que este puede ser el censo en particular que Lucas describe. Estas fechas tienen discrepancias menores. Sin embargo, la historia secular nos da la fecha exacta del año en que Cristo nació, que es el año 4 antes de Cristo, ya que Jesucristo fue el que dividió la historia en antes y después, pero la fecha exacta en el año fue en el 4 antes de Cristo. Pero el mes y el día, en el templo de Jerusalén se ofrecían en sacrificio a Dios un cordero sin mancha ni defecto todos los días por la mañana y por la tarde, es decir, 2 diarios, para proveer los corderos perfectos para estos sacrificios. Las autoridades del templo tenían sus propios rebaños y sabemos por la historia que los sacaban a pastar en los alrededores de Belén, que quedaba aproximadamente a 9 kilómetros de distancia de Jerusalén. ¿Cómo era en ese tiempo las condiciones, ¿no?, climatológicas? En Judea, el invierno es húmedo y frío. Es improbable que los pastores hubieran pasado una noche de diciembre a campo abierto, expuestos a la lluvia, al viento y al frío. Era una costumbre entre los judíos de enviar sus ovejas a pastorear al campo abierto, cerca de la fecha de Pascua, que era el 14 de marzo, y traerlos de regreso a casa a mediados de octubre. Durante todo este tiempo que permanecían fuera, los pastores se tenían que encargar de vigilar día y noche al rebaño. Nos encontramos entonces con que el rebaño de ovejas se mantenía en el campo abierto desde principios de marzo hasta el 15 de octubre. Y como estos pastores no habían traído aún de regreso a casa sus rebaños, suponemos que diciembre no había comenzado aún y que en consecuencia nuestro Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Oh, qué desilusión, ¿no? Cuando en estas fechas no hay rebaños en los campos pastando, ni tampoco Jesucristo podía haber nacido en diciembre, ya que los rebaños aún estaban en los campos por la noche, así lo dice textualmente las Escrituras. Por este solo motivo, el nacimiento de Cristo en diciembre debe ser descartado, porque la alimentación de los rebaños por la noche en los campos es un hecho cronológico que está plasmado en las Sagradas Escrituras para explicarnos el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo ocurrió más probablemente, dicen los estudiosos de las Sagradas Escrituras, durante el mes de septiembre, cuando las noches serían apacibles y los pastores necesitaban estar despiertos vigilando a los corderos recién nacidos. Ahora dirán, bueno, hermano Cruz, ¿qué es lo que está diciendo? Me ha echado abajo toda mi festividad. Pero vamos a dar 2 datos que vienen de las Escrituras. Uno es el oficio que desempeñaba Zacarías. ¿Sí? Zacarías, ahí están las Sagradas Escrituras. Que Zacarías estaba casado con Elizabeth, que era prima hermana de María. Entonces dice ahí que cuando el ángel se le apareció, él estaba desempeñando su servicio. Ese servicio para los
sacerdotes era un privilegio. Y en Primera de Crónicas, capítulo 24, nos dice que el rey David, bueno, en el capítulo anterior, 23, Primera de Crónicas, dice que David ya era viejo y que ya había puesto en el trono a Salomón. Ya su hijo Salomón ya gobernaba. Y en el capítulo 24 dice que David tuvo una participación ya anciano para ordenar estos servicios. Entonces había 24 órdenes de servicio. La que describe, a la que las Sagradas Escrituras mencionan que pertenecía a Zacarías, era la orden de ¿quién? De Abías. Esa orden en Primera de Crónicas, capítulo 24, era la octava. Eran 24. Era la octava. Entonces, el historiador judío de más renombre, que no era cristiano, era pagano, es Flavio Josefo, escribió 4 obras que son universalmente conocidas. Una de ellas, Guerra de los Judíos, otra, Antigüedad de los Judíos. En la Antigüedad de los Judíos, él plasma ahí textualmente que ese servicio que realizaba cada orden tardaba una semana. Una semana, es decir, al año le tocaba 2 veces oficiar a cada orden de esas 24. Pero las 24 órdenes tenían que oficiar completamente todos en 3 fiestas, que eran la fiesta de la Pascua, que tardaba una semana. La otra era la fiesta de los tabernáculos, que también se conocía como fiesta de las cabañas o fiesta de las cosechas. Y la otra, tercera fiesta, era la de Pentecostés. Entonces, dice aquí que Zacarías se encontraba desempeñando el servicio. Entonces, debemos recordar que el calendario judío no empieza como nuestro calendario, que es el gregoriano, ¿sí? Que es de 1 de enero al 31 de diciembre. No, allá empieza, abarca la mitad de un mes, la mitad, o sea, de cada 15 a cada 15. Es decir, el mes de Nisan, que es el primer mes, empieza el 15 de marzo y acaba el 15 de abril. Así, ya después así empieza, abarca la mitad de lo que hoy es nuestro calendario. Entonces la Pascua empezaba el 14 era el 14 de marzo, y es cuando inicia el calendario, ¿no? Inicia el primer mes. Entonces dice que era la orden octava. Entonces, si eran primero una semana, y en esa fiesta del día de la Pascua, 7 días, todos servían, y después de ahí venía, a él le tocó aproximadamente del 1 al 8 de junio. Era la fecha, del 1 al 8. Y después de ahí seguía el Pentecostés, que eran 50 años después de la Pascua. Entonces, él, después de que cumplió su servicio, donde se le apareció el ángel, fue en esta fecha aproximadamente, del 1 al 8 de junio. Y después siguió el Pentecostés, se tuvo que quedar a oficiar nuevamente con las 24 órdenes que integraban. Y después de ahí se fue a su casa, que quedaba aproximadamente a 15 kilómetros de Jerusalén. Ahí fue donde, cuando ya mi esposa intimaron, quedó encinta. Debemos recordar que el profeta Juan el Bautista era mayor que nuestro Señor Jesucristo 6 meses. 6 meses. Entonces quiere decir que si quedó encinta, quedó en junio, a finales de junio. Entonces los 9 meses es hasta marzo, ¿sí? En marzo fue cuando nació el profeta Juan el Bautista. Y después 6 meses da aproximadamente en septiembre. Hay otro dato que también podemos nosotros para confirmar. Casi da exactamente el día en cual, el mes en que nació Jesucristo. Otro dato es que Jesucristo, dice en los evangelios, que empezó su ministerio a los 30 años. En el Antiguo Testamento era la edad mínima para iniciar como sacerdote, a los 30 años. Y dice también los evangelios que tardaron 3 años y medio su ministerio. Entonces vamos a descontarle los 6 meses cuando él murió en la Pascua, que era en marzo, y para atrás 6 meses nos da en septiembre.
y después de ahí los 33 años hacia atrás siempre nos van a dar en septiembre. Es decir, usando el sentido común, si nosotros celebramos nuestro cumpleaños el 6 de enero, pues el próximo año no lo vamos a celebrar el 8 de enero, ni el siguiente año el 10 de enero. ¿Ah? Siempre, si Dios nos concede llegar 100 años, vivir 100 años, siempre lo vamos a cumplir el 6 de enero. ¿Ah? Entonces, con estos dos textos que dice que era el Zacarías oficiaba su servicio, y con lo que dice que Jesucristo inició su servicio sacerdotal, su ministerio a los 30 años y 3 años y medio, nos dan casi exacto que fue en el mes de septiembre. Así que, ¿por qué celebramos el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre? Nos podemos estar preguntando en estos momentos. Un festival pagano llamado Natalis Solis Invicti, que era en castellano nacimiento del sol invicto, era una celebración romana escandalosa que se realizaba el 25 de diciembre, cuando el sol alcanzaba el solsticio de invierno, donde la noche duraba más y el día menos. Durante muchos siglos, los paganos celebraban el nacimiento a su dios solar. Esta fiesta era la más vil, la más inmoral y la más degenerada que tanto desprestigió a Roma. Era una fiesta de libertinaje y borracheras que hoy en día se puede presentar, cuando todas las prohibiciones de la ley eran hechas a un lado. Los adoradores del dios Sol invicto entusiastamente persuadían a sus amigos cristianos a participar en sus fiestas paganas. Para el siglo V, los líderes de la Iglesia Católica Romana ordenaron la celebración del nacimiento de Cristo en este día, el 25 de diciembre, con la finalidad de que los cristianos pudieran unirse a estas actividades festivas sin inclinarse a participar en las fiestas paganas. Después de la caída del Imperio Romano, los cristianos continuaron la costumbre de celebrar el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, porque en ese entonces el 25 de diciembre parecía más apropiado que cualquier otra fecha. Bueno, le voy a poner unos ejemplos. El caso del Halloween. El caso de Halloween, el origen sabemos que es pagano. Y por eso está descartado de que los cristianos genuinos pues no participan en esas actividades. Aunque por ahí hubo un cantante muy famoso que desde el púlpito dijo que él promovía y hasta promocionaba que se practicara, ¿no? Otro caso, les voy a poner otro ejemplo, los carnavales que se celebran hoy en la actualidad, que el del Río de Janeiro, que el del puerto de Veracruz y tantos carnavales. Sabemos nosotros que un cristiano genuino no tiene por qué participar en esos carnavales. Pero pues cada quien haya su conciencia, ¿no? Entonces, yo pongo lo que dicen los datos históricos y ya cada quien sacamos su conclusión. Bueno, doy gracias a Dios. Gracias, hermano. Sí. Bueno, es interesante cuando vamos un poco más allá de lo que la Escritura nos dice. La Escritura es clara, pero muchas veces nos falta información para reafirmar. Fíjense que lo que más debe preocuparnos no es tanto la fecha, no es tanto el momento ni el lugar, sino la realidad de que Jesús nació. Eso no lo podemos descartar. Eso está establecido en la Biblia y nosotros creemos lo que la Biblia dice. El poder estudiar un poco más sobre cómo fue, dónde fue y todo lo demás. En lo personal, a mí las fechas luego me confunden, pero que no nos preocupe tanto eso, sino el hecho de que Jesús nació y que hay que celebrarlo. Y como lo tenemos establecido, imagínense celebrar en junio la Navidad, pues como que no, ¿verdad? No sería del todo aceptada. Pero depende de cada región, de cada lugar. Hay lugares donde hace mucho calor, lugares donde hace mucho frío.
y la celebración, cuando el objetivo es el correcto, está bien, ¿sí? Está bien. Lo importante, que Jesús nazca en nuestro corazón, porque mientras no nazca en nuestro corazón, podamos celebrar 1000 Navidades. Me llamó mucho la atención que las Navidades empezaron a, ¿qué serían? 300 años después, dijiste, ¿verdad? Les dieron el inicio de la celebración. Y todo ese tiempo, pues seguramente de palabra a palabra, de transmitir a los más jóvenes, a los más chicos, cómo había sido el evento, tal y como la Biblia lo menciona. Pero bueno, volvemos a los miedos. Ya vimos que todos estamos expuestos a la clase de miedo que los personajes de la Navidad sintieron. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos miedos? ¿Los vamos a alimentar? Algo tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer con los miedos? Tenemos, por favor, la presentación. ¿Qué vamos a hacer con los miedos? ¿Qué hago con los miedos? Fíjense que hay consejos que la Biblia nos lo menciona y que estos personajes hicieron uso de estas herramientas de acuerdo al conocimiento previo que ellos tenían de las Sagradas Escrituras. El primer consejo, ¿qué tengo que hacer para contrarrestar el miedo que estoy sintiendo? Número 1, diariamente entrego mi vida a Dios. Diariamente entrego mi vida a Dios. Mis hermanos, todos los días, desde que amanece, y muchas veces desde que amanece ya despertamos con miedo. Es que tengo pendiente y y apenas estamos abriendo los ojos y ya saltó nuestro corazón por miedo. Si diariamente entrego mi vida a Dios desde el inicio de mi día, desde la primera hora, ténganlo por seguro que aún todos los temores, y si nos dejamos escuchar la voz de Dios, tal como el ángel lo expresó. ¿Qué le dijo el ángel? No tengas miedo. Y esto es algo que tenemos que estar escuchando constantemente de parte de Dios. No tengas miedo. ¿Es válido que sintamos miedo? ¿Es de humano sentir miedo? Pero la palabra de Dios allí está diciéndonos, no tengas miedo. Además, bueno, estamos en Navidad y uno de los nombres dados al recién nacido fue Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Qué fue lo que hizo María? ¿Cómo superó sus miedos, sus incapacidades? Fíjense lo que dice Lucas 1:38 en su primera parte. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Soy la sierva del Señor. ¿Qué hizo María? Se rindió, dejó a un lado su incapacidad, sus miedos, se puso en las manos de Dios. Entregó completamente su vida, simplemente ella no cuestionó. Es impresionante la declaración de María, soy tu sierva, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Mis hermanos, ¿alguna vez le hemos dicho al Señor algo parecido? Señor, soy tu siervo, Señor, soy tu sierva, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Eso es rendirnos a Dios. Dejar que Él sea el que trabaje por nosotros. Es entregarle nuestros miedos. Cuando María hace esta declaración, descansa. Descansa en lo que el ángel le había dicho. Además, nosotros sabemos que el Señor nunca nos va a pedir hacer cosas que estén fuera de nuestro alcance. Todo lo que Él nos pide, estamos habilitados para hacerlo. Y Dios conocía el corazón de María, aun cuando era tan inexperta, tan joven. Ella lo expresó, pero Dios sabía que esta mujer, esta joven, esta adolescente, podía enfrentar la instrucción que se le estaba dando, podía hacerlo. Así es de que cuando Dios te pida algo, mi hermano, mi hermana, Él va a proveer todo lo necesario.
porque Él no patrocina ni fracasos ni fracasados. Él nos da las herramientas que necesitamos. Y hay un pasaje en el libro de Job, Job 11, 14 al 18, que dice lo siguiente: pero si le entregas tu corazón y hacia Él extiendes las manos, si te apartas del pecado, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Fíjense, ¿qué tenemos que hacer? Entregar nuestro corazón cada día de nuestra vida. Eso nos va a permitir vivir libre de los temores, estar protegidos y dormir confiados. Quizá ya ni la melatonina necesitaremos. Ese es el resultado de entregar nuestro corazón a Dios. María pasó a la historia como una mujer virtuosa y bienaventurada. Era una adolescente sin educación, sin recursos, pero se llega a convertir una mujer fuera de serie que creyó en Dios y le entregó sus miedos. Segundo consejo: deja de escuchar las voces del miedo. Todos escuchamos las voces del miedo. ¿Qué escuchamos en el resumen de noticias del año? Ahorita ya están empezando a pasarlas. Y desde lo que sucedió desde el 1 de enero y todo el año. ¿Qué es el común denominador? Crimen organizado, guerra en el Medio Oriente, secuestros, corrupción, un año con mucha violencia, el dólar a la alza, los precios ni se diga. ¿Qué tenemos que hacer? Disminuir las voces del miedo. Eso nos genera miedo, nos genera incertidumbre. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a terminar este año? ¿Saben? Posiblemente María escuchó muchos y diferentes consejos bien intencionados. Quizá alguien le dijo: no aceptes ser la madre del Hijo de Dios. Eso es una tarea. Si ser la madre de cualquiera hijo, pues es difícil. Ahora imagínense ser la mamá del hijo. No aceptes, María. Alguien le dijo: María, un embarazo va a arruinar tu vida. No aceptes. María, ¿no estás preparada para eso? ¿Qué pasará con tu viaje de bodas? Si viene abajo todo el plan que María tenía. María, después de esto nadie te va a aceptar, nadie te va a tomar en serio. ¿Y qué hizo María? Confió y esperó en el Señor. Saben, hermanos, el miedo es contagioso. Por eso hay que estar muy atentos a ver qué es lo que estamos escuchando. Y aún las personas a nuestro alrededor, esas personas que se quejan, que a todo le tienen miedo, que no quieren dar un paso, porque pueden pasar muchas cosas, y sí, pueden pasar muchas cosas. Pero si vamos a vivir con esa idea de que saliendo de aquí algo nos va a pasar, ¿qué creen? No vamos a salir nunca. Nos vamos a aislar. Y no podemos hacer eso. ¿Cuántas voces negativas escuchamos todos los días? María las escuchó, pero ella decidió cerrar sus oídos a esas voces del miedo y abrirlos a la voz que el ángel le dijo: no tengas miedo. Tercer consejo: ¿qué tengo que hacer? Lleno mi mente con música que alabe a Dios. Y eso no es de ahorita, Vamos a ver por qué. ¿Saben que la música es un antídoto contra el temor? Por lo general, cuando hacemos alguna actividad, nos gusta estar escuchando música, ya sea el quehacer en la casa, en el trabajo, cuando lo permiten, cuando vamos en el coche, vamos escuchando música. Creo que a todos nos gusta cantar, aunque no tengamos muy buena voz. ¿Saben que la Navidad es la época del año que tiene más composiciones? Pues fíjense que en la primera Navidad todos cantaron, todos adoraron, todos alabaron a Dios, y refiriéndome a los personajes que acabamos de ver. Lucas 1, 47 y 48 dice lo siguiente: María respondió, y esta porción está
registrada como el canto de María en sus Biblias. Creo que así dice. María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva. Esta es una canción de alabanza de María. Pero hermano, mi hermana, ¿qué canciones traemos en la mente? Ay, tengo que recordarles a mi vecino, porque se empeña, y creo que son los domingos, ¿verdad? El sábado y domingo, a todo volumen, y puras canciones de que ya se quiere cortar las venas y no se las corta. ¿Qué tipo de canciones estamos escuchando? Decepción, de traición, y podría darles muchos ejemplos, pero no. ¿Saben? En ese tipo de canciones, en lo que se enfocan las personas es en el que traicionó, en el que olvidó. Cuando es una canción romántica, hay muy bonitas canciones, ¿en quién se enfocan? Pues en la pareja, ¿verdad? En el ser amado. Pero cuando de adorar a Dios se trata, ¿en quién creen que nos concentramos? En Dios. María dijo: cuánto alaba mi alma al Señor. Y muchas veces pensamos que el tiempo de adoración dentro de la iglesia como que es un relleno en la parte del programa. Es un punto importante. Y he escuchado a personas que dicen: no, mejor me voy más tardecito, ya después de que hayan cantado, porque cantan feo, desentonado. Mejor llego directo al mensaje. Sí, yo he escuchado, Hay gente que dice: yo llego nada más al momento de adoración porque es cuando mi espíritu se conecta con el Señor. Y tendremos, ¿verdad?, parte favorita. A lo mejor tu parte favorita es la ofrenda, a lo mejor tu parte favorita es la oración. Pero, ¿saben? Todo es necesario, es un todo. La invitación es de que escuchemos esas alabanzas, esa música que nos inspira a conectarnos, ¿a qué? A adorar a quien es digno de toda nuestra adoración. Y saben, en la actualidad, la tecnología tan avanzada, podemos hacer nuestra playlist, de otra manera, nuestra lista de reproducción. Y la música cristiana hay en todos los géneros. No tiene por qué ser música sacra, no tiene por qué ser, ¿verdad?, música así muy lenta. Podemos encontrar en cualquier género musical que te guste. No hay música cristiana, ¿saben? Hay letra cristiana. A la letra cristiana, al mensaje, se le pone un ritmo. Pero tampoco, ¿verdad?, ignoremos que hay personas con diferentes gustos que los nuestros. Y hay que respetarlo. Así es de que no tenemos pretexto. Fíjense que los personajes de la primera Navidad adoraron. Y tengo ahí la referencia con las citas. María cantó. El siguiente, María cantó. Lucas 1, 46 al 56. Elizabeth adoró. Lucas 1, 42 al 45. Los ángeles adoraron. ¿Sí? Los ángeles adoraron. Las huestes angelicales esa noche, ese día adoraron. Lucas 2, del 13 al 14. Los pastores cantaron. Lucas 2:20, adoraron. Zacarías también adoró a Dios. Lucas 1:67 al 69. Si ellos lo hicieron, la recomendación para nosotros: adoremos a Dios. Adoremos a Dios aún en medio del miedo, del temor, del dolor. Alabémosle con todo nuestro corazón. Cuarto consejo: tengo que basar mi esperanza en las promesas de Dios. Baso mi esperanza en las promesas de Dios. Que esa sea nuestra base. En la mañana, con la dinámica que hicimos de los salmos, ¿cuántas promesas pudimos encontrar ahí? ¿En quién vamos a poner nuestra confianza este próximo año, que ya estamos muy cerca de él? ¿Saben? Si yo pongo mi esperanza y mi confianza en mí, que Dios me ayude, porque yo me equivoco y la riego mucho y muy seguido. Si pongo mi esperanza en la economía, está fluctuando.
El recurso es incierto, así como llega, se va. Si ponemos nuestra esperanza en el gobierno, saben que los gobiernos fallan, los servidores públicos fallan. La mayoría de ellos, no puedo decir que todos, se sirven a sí mismos. Ninguno, perdónenme que se los diga, pero ninguno es el Mesías. El único Salvador del mundo se llama Jesús. Amén. ¿En quién tenemos que poner nuestra confianza? En las promesas de Dios, y las tenemos muy al alcance. Se nos olvida o sencillamente no lo sabemos, pero la Biblia tiene alrededor de 7,000 promesas. 7,000 promesas. Entonces, ¿por qué vivimos con temor, con miedo, con preocupación? No sé si alguno de ustedes ha omitido pagar el seguro de su vehículo. Yo lo hice una vez, ¿y qué creen? Se lo robaron. Se lo robaron, ¿y a quién le iba? Nada. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo en orden, ya aunque sea daños a terceros? ¿Cómo te sientes cuando cuentas con ese seguro? Pues seguro, ¿no? Protegido, confiado. Que pase lo que pase, sé que el seguro va a responder. A lo mejor va a tardar, ¿verdad, hermanos? Va a tardar. Pero van a cumplir. Pues saben, así son las promesas de Dios. Las tenemos para nosotros. ¿Por qué entonces vivimos con miedo? ¿Por qué vivimos preocupándonos todo el tiempo? Si el Señor nos está diciendo, no tengas miedo, no tengas miedo. Eso debe darnos seguridad. Veamos qué le dice Elizabeth a María. Lucas 1:45. María, eres bendita. ¿Por qué? ¿Por qué eres bendita, María? Ahí está. Porque creíste. Creíste que el Señor haría lo que te dijo. Mis hermanos, queremos ser benditos, queremos ser bendecidos. ¿Qué tenemos que hacer? Creer lo que Dios nos dice en su palabra. Y saben que hay una promesa muy grande de Dios para nosotros. Salmo 56, versos 3 y 4. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? Tenemos la solución, hermanos, en nuestra mano. Lo único que tenemos que hacer, pues hacer uso de ello. Termino con lo siguiente. Quiero que por favor piensen en uno de los temores más grandes que ustedes tienen o que están viviendo. Hablamos, por decir algo, de 5. Miedo a la incapacidad, miedo al que dirán, miedo a perder el control, miedo a los cambios repentinos, miedo a la falta de esperanza. Y seguramente se pueden sumar muchos más miedos. En esta mañana, por un momento, piensa en ese temor o en esos temores, quizá el más grande al que te enfrentas. ¿Miedo a estar solo? ¿Han sentido miedo a estar solos? ¿O lo disfrutan? ¿Miedo a perder el control de tus hijos? ¿Han sentido miedo? Yo creo que los que somos padres, sí. ¿Miedo a los cambios? Todos. ¿Miedo a enfermarnos? ¿A perder la salud? Ya cuando empieza, ¿verdad?, a doler aquí, a doler acá, pues ya como que le pensamos y actuamos. ¿Miedo a que alguien nos dañe? Cualquier tipo de miedo. Piensa por un momento. Ese miedo que te atormenta, ese miedo que te hace bloquearte. ¿Sabes? Es necesario que escuches la voz de Dios. Cuando Él te dice, no tengas miedo, hijo, no tengas miedo, hija, porque yo estoy contigo. Y por eso, bueno, Jesús fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. No solamente en la Navidad,
Todos los días de nuestra vida Él está con nosotros. Imagínense que solamente en temporada de Navidad aplicara esto. Yo creo que ansiáramos con todas nuestras ganas que llegara la Navidad. Pero como lo tenemos tan disponible, tan a la mano, como que hacemos, ¿verdad? Excesos de confianza. Así que, mi hermano, mi hermana, fuera el temor, que nada nos robe el sueño ni la tranquilidad. Pongamos en las manos del Señor nuestros miedos, entreguémosle nuestros miedos para que Él los transforme en confianza, en seguridad. Mis hermanos, que podamos vivir una vida libre del temor. Y a partir de hoy, no empecemos a decir que hasta el 1 de enero, ¿verdad? Como todos los buenos propósitos. A partir del 1 de enero ya no voy a sentir temores ni miedos. Es a partir de hoy. Hoy mismo Dios quiere hacerlo y Dios puede hacerlo. Que podamos decirle al Señor, Señor, pongo estos miedos en tus manos y como María lo dijo, te entrego mi vida para que hagas conforme a tu voluntad. Nuestros temores son tan reales como los temores de los personajes de la historia de la Navidad. ¿Saben? 4 de ellos dejaron de sentir temor. ¿Cuándo? Cuando entregaron su vida a Dios, cuando entregaron sus miedos a Dios, cuando dejaron de escuchar las voces del miedo, las espantaron, cuando adoraron a Dios y cuando confiaron en lo que el ángel les dijo, no tengas miedo. ¿Cuál fue el resultado? Años después, sabemos nosotros que María se convirtió en la madre de Jesús. ¡Qué privilegio! Y ella cumplió con responsabilidad la asignación que le fue dada. José, el esposo fiel y amoroso, que fue quien enseñó los primeros pasos a Jesús cuando él era niño. ¿Se acuerdan? Le enseñó el oficio de carpintero. ¡Qué privilegio! Los pastores fueron los primeros en ver el rostro del niño, del Hijo de Dios, hecho carne. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, aquel quien preparó el camino para que Jesús llegara. ¿Ustedes se imaginan que cualquiera de ellos hubiera rechazado la asignación? Se hubieran perdido de esa bendición y de que a los años podamos seguir recordando cada Navidad a José, a María, a los ángeles, a los pastores, a los sabios de Oriente, a Elizabeth y a su esposo Zacarías. La historia de ellos sigue vigente. Personas comunes y corrientes como cada uno de nosotros, que simplemente hicieron a un lado sus miedos y decidieron escuchar la voz de Dios, diciéndoles, no tengas miedo. ¿Saben? Solo uno de ellos en la historia se perdió. ¿Quién? Herodes. Herodes se perdió. ¿Por qué se perdió Herodes? Un hombre incrédulo, cínico, paranoico, que ni vale la pena recordarlo. Mis hermanos, ya no nos veremos después de la Navidad. ¿Cuándo es Navidad? Nochebuena y Navidad. ¿Cuándo es? Martes y miércoles. Ya no nos vamos a ver. Hoy es el último día que nos vemos y ya vamos a regresar el próximo domingo, ya después de la Navidad, y bien sonrientes por los regalos que recibimos, ¿verdad? Espero que así sea. Así de que, mis hermanos, vamos a intentar seguir estos consejos, sabios consejos, ponerlos en práctica en esta Navidad y durante todo el año 2025 y los años que Dios nos preste, que espero sean muchos. Nos ponemos en pie, vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Queremos, Dios, con todo nuestro corazón, adorarte por quien tú eres, el único y sabio Dios, el Emmanuel. Señor, gracias por lo que encontramos en tu palabra.
Señor, nos hemos identificado con los personajes de la primera Navidad y al igual que ellos, queremos dejar nuestros temores, nuestros miedos en tus manos. Te pedimos, Dios, que constantemente podamos escuchar tu voz. Esas palabras dadas en Belén, no tengas miedo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No tengas miedo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Señor, permite que podamos tener realmente una Navidad sin miedo, una vida sin miedo, una vida libre de preocupación. Y que, Señor, en estas celebraciones, en estos recordatorios de tu nacimiento, al estar reunidas nuestras familias, reine la paz, la armonía, la unidad, la seguridad, la esperanza. Te pedimos por cada familia de nuestra iglesia, por aquellas familias que van a trasladarse en estos días, que van a salir a carretera de un lugar a otro. Señor, gracias. Gracias por el mejor regalo que hemos podido recibir, a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre, oramos y todos decimos amén.